Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. El día de hoy estamos con un nuevo episodio, un episodio bastante interesante, episodio de el libro de Pedro Artieda, de La Última Pared Roja. Bien, nos quedamos en el capítulo 26, hemos avanzado más de la mitad y estamos en un punto en el que la historia se empieza a entramar de a poco y empezamos a entender algunas cosas. Nos centramos en el aspecto psicológico del personaje principal del que estamos hablando, sus tocs obsesivos compulsivos. Y bien, continuamos sin más preámbulo para no perder tiempo, porque sé que tal vez tienen mucha emoción de escuchar la siguiente parte de este audiolibro. Sin más que decir, el capítulo 26. 26. Está extendido boca arriba. Ha decidido tirarse sobre el piso. Desde allí puede ver las paredes rojas del pequeño estudio, desde el filo inferior hasta la parte superior que limita con el pálido techo. Mira de arriba abajo, desde abajo hacia arriba, de un costado al otro, viceversa. Se siente pequeño y vulnerable, como si aquellos muros incandescentes fueran a moverse y convertirse de pronto en una gigantesca trampa de la cual nunca podría salir. Eso también ha buscado, no solo luz, inconsciente deseo, aunque se empeña en negarlo. Por eso permanece inmóvil, imaginando queriendo ser atrapado. Pero luego de varios minutos, decide girar el cuerpo y reptar alrededor del departamento, siguiendo el perímetro rectangular, como un animal desesperado buscando una presa. De repente, sus pupilas enrojecidas por aquellos tonos de fuego giran hacia el techo, y en un acto de parecer exorcizar a sus demonios, grita desesperado al sentir que éstas están recobrando su color natural, su blanco color natural. Felipe continuó con su periplo. Decidió recorrer todos los teatros detallados de la pequeña revista, empezando por los que estaban ubicados en los distintos niveles del Distrito Azul, en cuyos extremos había enormes espirales que comunicaban con esos 30 pisos del transporte subterráneo. El Gran Teatro de la Ópera, como muchos de los templos urbanos, tenía acceso privado que conectaba directamente al vestíbulo con las escaleras eléctricas y algunos ascensores. Tras caminar por varios pisos, encontró un parte de los escenarios. Uno tenía las puertas abiertas y otros entrecerradas. Algunos contaban con guardias de seguridad. Felipe logró ingresar en los sitios luego de hablar con los uniformados y preguntarles sobre la obra que ansioso anhelaba presenciar. Así logró mirar un sinnúmero de ensayos, de todo tipo, bandas que se presentaban a ofrecer conciertos, el tablado, actores y actrices dando vida a distintos personajes ficticios, históricos y contemporáneos, bufones y payasos que se alistaban para un acto circense, y solistas cantando parte de algún repertorio. También bandas de rock, heavy metal y varios DJ que producían intensos sonidos utilizando música electrónica de años atrás. Incluso llegó a entrar en un lugar donde se presentaban espectáculos de tango, un ritmo que, al contrario de muchos otros de antaño, seguía muy vigente. Pero entre tantos eventos, para su mala suerte, no encontró el que estaba buscando. Decepcionado en el camino, caminó durante horas por la extensa zona. Preguntó a cientos de artistas si tenían información sobre aquella puesta de escena. Aunque algunos habían visto la publicidad, no supieron darle razón respecto a cuándo y dónde se presentaría. Pues a pesar de la gran cantidad de teatros existentes alrededor de la gigantesca parada, había muchísimos más otros sectores, incluidos los suburbios. De cualquier manera, ni siquiera pudo entrar a todos los lugares. Los niveles se extendían cientos de metros y cada uno albergaba diversas salas. Incluso había espacios no tradicionales que, en ocasiones, improvisaban un tablero para ofrecer espectáculos de música, teatro o baile. Los pasillos larguísimos daban vuelta en varios puntos, conformados por diseños muy particulares. Una suerte de aceras que contaban además con su propia señalización. Era necesario utilizar algunas jornadas para visitar todos los teatros y, en general, los negocios allí levantados.
Sin embargo, Felipe, que ya había dedicado las últimas semanas a aquella búsqueda, estaba dispuesto a hacerlo. Los días pasaron y no volvió a ver las imágenes, en ninguna pantalla, monitor o comercial. No obstante, buscarlas también a través de internet, ofuscado en aquella gestión, sin obtener resultados positivos, llegó a pensar que todo fue producto de la ficción, de su imaginación, de aquella pasión por la sangre que le había llevado a la facultad de medicina y ahora lo obnubilaba con el riesgo de anular su vida, aquella línea que separaba la cordura de la locura. Mas no quería darse por vencido. En la estación a la cual pertenecía el edificio donde vivía, imprimió un mapa que trazaba todas las líneas del metro, los subsuelos de cada una y las paradas de los trenes, en cualquier estación, tan solo insertando una moneda junto a la pantalla. Era posible obtener el mapa del sistema de transporte, un tramo específico de este. Resultaba imposible grabarse mentalmente la guía virtual de las páginas web de la ciudad. Su intención era llegar a todos los destinos, aunque fuesen interminables, pues cada vez habrían nuevas paradas en ese afán urbano por seguir añadiendo más accesos al gran laberinto. Necesitaba meses para caminar por cada sector. El entretejido formado por los sótanos era aún más grande que el de la superficie. Crecer hacia abajo había sido la única alternativa de los planificadores para sobrevivir. Los científicos hicieron varios estudios sobre el aire para poder producir en él una atmósfera subterránea. Gigantescos filtros purificadores fueron instalados al mismo nivel de las calles, bajo el pavimento, lejos de las alcantarillas, protegidos con paredes especiales y siendo mantenidos constantemente con productos químicos que pudieran soportar el organismo humano. Para evitar la contaminación ambiental, los trenes funcionaban únicamente con electricidad, y todos los sitios de servicio, bancos, centros comerciales, tiendas, cafés, restaurantes, discotecas, cines, teatros, gimnasios, almacenes y demás lugares debían estar conectados a una gran tubería porque atravesaba la ciudad bajo la superficie. Por allí corrían los gases producidos en cada negocio y la basura convertida en polvo, material aspirado por potentes motores en algunos puntos claves, cerca de las últimas estaciones del transporte de metal, para finalmente ser tratados y purificados con la intención de diluirlos en el infinito. Una gran serpiente de aluminio estaba dispuesta entonces para no contaminar la atmósfera artificial donde respiraban millones de personas. Luego de revisar los trazados por los cuales circulaban los trenes, Felipe se sintió en una pequeña banca y marcó con lápiz algunos sitios considerados estratégicos. Remontarían su búsqueda en los barrios más grandes que igualmente contaban con sus propios centros de diversión. Entonces aceleró el paso para llegar de pronto al pasillo, que le llevaría a su vivienda. De repente levantó los brazos y el rostro dejando de ver de sus manos arquearse y estirarse como si estuviera apresando y dejando en libertad una presencia imaginaria. El viento era uno de sus aliados. Solamente esperaba algunos minutos hasta que las nubes se disuelvan o faguen hacia el otro lado. Paciencia. Esa era la palabra clave para seguir con su obstinada lectura. Al fin de cuentas, tenía todo el tiempo y la disposición para enterarse de lo que sucedía en ese frente que escarpaba a muy poca distancia, y al cual, sin embargo, sentía tan lejos. Los edificios estaban bastante cerca, no obstante, haber entre ellos vías de asfalto grises y vacías, la contaminación había resentido a la naturaleza para siempre. El planeta requería iniciar otro ciclo de vida. La tecnología lo había previsto. Bajo la ciudad, aquel sistema especial de aclimatación permitía mantener a los habitantes abrigados con una temperatura media, como si allí vivieran eternamente la mitad de una primavera o un cálido otoño. Ese vasto tejido constituido por el cruce y coincidencia de las líneas del metro era la nueva civilización, como una sepultura sin dimensiones creada por los mismos humanos, quienes la seguirían cavando sin cesar. La mayor parte de las rutas asfálticas
colondinantes de los moles de concreto. Ya casi no eran utilizadas, ni siquiera las superautopistas de alrededor. Desde lo alto, unas y otras, también semejaban forma una red interminable, simulando tener atrapadas a todas las construcciones que seguían cimentándose sin cesar. Pero desde ya hace muchos años, él había dejado de extrañar ese entrecruzamiento de alquitrán. Esa prisión, sin límites, tan solitaria y fría, para quienes había decidido nunca más salir de su habitación y seguir mirando todos los movimientos por los cuales se sentía seducido. Luego de haberse desplazado durante varios días hacia algunos de los sectores señalados en el mapa, retornó hasta la estación central. En decenas de pequeños y grandes teatros había preguntado sobre la supuesta función, describiendo las imágenes que miró aquella vez cuando su rostro se quedó pegado a uno de los vidrios del veloz transporte. Hubo un solo lugar donde nunca entró ni averiguó nada: el teatro de la ópera. Lo había descartado inconscientemente, pensando que el montaje esperado era una pieza alternativa, cuyas funciones se realizan en sitios de menor prestigio. Este gran escenario estaba previsto usualmente para estrenar los grandes espectáculos que se preparaban todo el año, con el fin de revivir viejas historias de autores clásicos o legendarios. Pocas veces se montaban obras actuales, privilegiando las nuevas creaciones de autores jóvenes. A pesar de las imágenes proyectadas en la pantalla, Felipe no pensó que podía tratarse de un majestuoso evento teatral, acompañado con un gran despliegue de luces, vestuario y escenografía. La silueta de la mujer con esa gota de sangre agrandada. Tras los acercamientos de la cámara, parecía más bien otra de las tantas publicidades de algún nuevo producto. Sin embargo, resolvió descartar al lugar. No me quedaré con dudas, pensó. La infructuosa búsqueda en los suburbios, en las jurisdicciones más alejadas, en los barrios periféricos, le agotó hasta no poder más. Desde el Distrito Azul, solo debía tomar un vagón, que en un par de minutos lo llevaría al viejo escenario. Tras descender miró enseguida un amplio pasadizo decorado con mosaicos, frescos y grandes, afiches como la antesa, una amplia recepción semicircular con pisos de mármol. Por cierto, muy lustrosos. El largo camino estaba ubicado enseguida de la rampa. Su superficie se mostraba diferente a la de los miles de pasillos que conducían a la infinidad de construcciones desde las otras paradas de los subterráneos. El embaldosado tenía incrustaciones de metal con distintas figuras de la mitología griega. Allí estaban representados los grandes dioses: Zeus, Eros, Afrodita, Vulcano, Apolo, Baco. Felipe les iba pisando con cautela, sintiendo a través de sus zapatos de goma los relieves de las figuras. Por instantes se agachaba para sentir su textura. Se imaginó que se podría tratar de seres congelados, que por alguna causa desconocida su sangre había secado. Cuando aquello ocurrió, se quedaron con la última expresión que él ahora miraba y seguía tocando. Entonces volvió a pensar en aquella mujer. No solo quería verla, necesitaba palparla, sentir su rostro, su cuello, sus senos, sus líneas. De inmediato se incorporó y siguió caminando hacia el vestíbulo del teatro. Al arribar, miró la estructura interna del monumental obra arquitectónica, que bajo una cápsula decorada con luminosos vitrales y otras representaciones del mundo helénico, desplegaba un amplio graderío y varias columnas dóricas. Se fijó también en 10 hileras de puertas dispuestas en pisos diferentes, conectadas con pequeñas escalinatas. Son ingresos a los palcos, se dijo. Hacia abajo, otra ancha escalinata llegaba hasta la entrada de la platea. Felipe aceleró su paso. Vaciló entre subir las puertas de manera tallada estaba abierta, o bajar directamente y tratar de abrir el portón de dos cuerpos que conducía a las butacas de la parte inferior. En ese lapso, y en medio de incertidumbre, logró escuchar algunos ruidos, voces y sonidos. Varias personas hablaban en voz alta. El eco de las palabras se escuchaba perfectamente. Se percató de que por algún lugar salían los gritos desesperados de alguien, luego de una suerte de monólogo que no conseguía escuchar con precisión. Cuando intentó abrir los accesos del nivel más alto, los encontró cerrados. Tratando de no hacer ruido, movió las cerraduras de cada puerta. Lo hizo con mucha agilidad, pero no tuvo suerte. Sin embargo, descendió un piso para repetir la misma acción.
tampoco logró atravesar alguno de los umbrales. La historia se repitió en los niveles siguientes. Ya en el sector más bajo, no se aventuró a empujar la puerta grande. Si estaba sin seguridad y él la abría, podía ser descubierto con facilidad al filtrarse la luz exterior. Además, no quería interrumpir ningún ensayo en el caso de que esas voces ruidosas y gritos hubiesen sido realmente parte de algún repaso teatral. Pensó en buscar algún ingreso secundario, tal vez por una portezuela de emergencia por los accesos que llevaban a los camerinos. Entonces se internó por un pasaje iluminado levemente, pisando con lentitud, con mucha cautela, una gruesa alfombra. Pero en ese paseo obligado hizo un corto paréntesis para volver a utilizar sus dedos. Esta vez se sintió seducido por las paredes convexas de ese pasillo, caracterizadas por relatar la historia de una tragedia griega. Sus yemas iban percibiendo las texturas de aquellas pinturas, cuyos personajes transmitían angustia y desazón. Unos hilos de sangre dibujados sobre los rostros de algunos de ellos sedujeron a las puntas de sus índices, que se detuvieron allí, de súbito, olvidándose por unos segundos de la insistente exploración. Hace tiempo no los veía así. Han dejado sus cortinas abiertas y prendido las luces casi al mismo tiempo. No suele suceder. Al llegar a sus habitaciones corren las persianas. A veces demoran un poco, pero al final lo hacen. Solo ella mantiene siempre sus cristales desnudos, aunque hoy precisamente todavía no ha regresado. Su apartamento está oscuro. Pero ella la comprendo. El cielo ha logrado despejarse y la luna, como un enorme aro, ha aparecido entregando su radiante luz blanca. La noche no se ha iluminado como hace tiempo no sucedía. Parece un milagro, un bello resplandor. Dispara haces por donde quiere, burlándose de la espesa bruma que hoy no ha caído. Sí, es por ello que nadie quiere perder el gran espectáculo. Puede ser el último en varios meses o incluso en años, pero de todas formas, qué extraños se ven así. Sin nadie a su lado. No lo comprendo. La mayoría son personas jóvenes. Deberían estar acompañadas. Todas prenden el televisor, la computadora, sus aparatos electrónicos, toman el teléfono, sacan su chip. Cada cierto tiempo también se aproximan a las ventanas y miran azorados de alrededor. Muchos beben y encienden un cigarrillo u otra sustancia, se tiran sobre la cama, preparando algo de comer, o entran al baño, toman los controles de sus plasmas, cambian con insistencia luego la programación que emiten los canales. Luego de haberlos revisado a todos, vuelven otra vez a sintonizarlos. Podrían pararse la noche, soltando algunos de un programa a otro y volviendo sobre algunos. En definitiva, sin ver nada en concreto. Es como si el hecho de ver tantos seres irreales de los produjera un enorme placer engañándose estar en compañía de alguien, o su abrigo. Estar junto a otro, otra u otros, pero sin aproximarse demasiado. Varios hacen uso de sus manos cuando se sienten embelesados por algunas imágenes. Ya no hay límites. Se han roto. Todo está mezclado. Parece que la mayoría le da igual estar con alguien de carne y hueso que con uno de esos personajes microchips. Desde acá, viéndolos en el cerco de esos vidrios, semejan formar parte de una gran película. Entes virtuales detrás del cristal. Entonces, aquellos ventanales se convierten en monitores enormes que se encienden o se apagan, según los deseos de sus propios sectores. Pero ella es diferente. Cuando enciende su pantalla, apenas ve lo que lo que la ve o la usa solapadamente hasta que llegue alguno de sus compañeros. Si no, lee, duerme o hace algún tipo de extraño ejercicio. Siempre me sorprende. Sus amantes son de verdad, ni imaginarios ni virtuales. Mas algunos son inquilinos. Sus vecinos prenden varios equipos al mismo tiempo. Tanta tecnología les ofrece en verdad calor. Aquellas series irreales les hacen sonreír, llorar, disfrutar, satisfacerse. Los mantienen entretenidos. Han hecho su lección. Nadie los topa ni les habla. Y si ya no quiere compañía, pulsan un botón para que todo y todos desaparezcan. Un clic o una presión con la yema de un dedo para decir adiós o hasta luego. No quiero verte o verlo más por ahora. A lo mejor mañana. O qué suerte.
A mí no me bastaría aquel arsenal de chips, microchips, controles remotos, botones digitales, antenas o metales. Al fin eso, simples metales, simple chatarra reciclable. No sería suficiente, pero bueno, ellas están aquí tan cordiales, tratando de doblar sus dedos y volver a reconocerme. ¿La luna sigue agrandándose o se ha acercado un poco más? ¿Es por ilusión? Quizás. Al fin logró ingresar por la puerta de emergencia, sin hacer el mínimo ruido. El interior estaba bastante oscuro. Sin embargo, sobre el escenario en el centro se proyectaba un haz de la luz disparado desde una tramoya superior. Al chocar contra el suelo formaba un gran claro circular, dejando ver en medio de ese prisma miles de vetas de polvo suspendidas. Repentinamente, detrás de unos largos cortinajes negros que rozaban el tablado, apareció la esbelta mujer, vestida con una bata muy corta mostrándose para de sus delgados y bien definidos muslos. A la distancia, fuera de esa circunferencia virtual, se le veía como una sombra inmóvil, detenida en punto de empezar alguna rutina especial. Entonces se posó sobre el haz de la luz, dejándose ver entera y moviéndose pausadamente, todos los miembros de su figura. Pálida y poderosamente atractiva, lleva una larga cola de caballo, casi hasta la cintura. Es la misma, pensó muy agitado. Felipe sin poder siquiera pestañear de la emoción que el descubrir le produjo. Sí es ella, repetía en sus adentros con un sumo placer. Con un goce indescriptible, los grandes ojos negros de la actriz, muy concentrados, despedían una mirada fija, insistente, como si estuvieran viendo algún objeto detenido en el aire. Muy cerca de los palcos más elevados del auditorio. Casi a la altura de la cubierta, al interior de una cabina de proyección, una persona manejaba los controles de luz y sonido. Era la misma música escuchada por Felipe cuando cruzó la mampara de cristal que deja ver el vestíbulo del teatro desde aquel pasillo adornado con incrustaciones de metal. El intruso, estudiante, reconoció haber cometido un error al no buscar allí desde un principio. Estaba muy excitado, satisfecho, aunque todavía no presenciaba ninguna escena en que le emitiera esa extraña imagen, vista en las pantallas de la estación central. Estaba seguro de haber dado en el clavo, con el lugar indicado. De que finalmente ese era el sitio tan buscado. Se olvidó de sus cansados días, caminando por tantos enredos, sótanos y subsuelos urbanos. Sintiendo recuperar las energías, un ardor interno la atravesó por todo el cuerpo, impulsándole a acercarse muy despacio hacia el tablado por una de las avenidas laterales de la platea, aun con el temor de ser descubierto. Pero la negritud le ayudó a pasar desapercibido. No se arriesgó demasiado. Prefirió sentarse en un sector algo lejos del escenario, que, sin embargo, le permitía verla en todo su esplendor. Tras concluir ese calentamiento corporal, esos estiramientos de sus delgados miembros, esas rotaciones de sus piernas, cintura, brazos, cabeza, ahora perfectamente iluminados, la mujer se echó sobre las tablas en medio de la circunferencia imaginaria, dejando a su cabeza descansar en uno de los costados, evitando la fuerte luz que la enfocaba. Gritos agudos y graves comenzó a emitir con insistencia, sin dejar pausas entre cada uno, dando la impresión de querer decir algo. Alguna palabra parecían no tener sentido en aquellas expresiones de dolor, incapaces de construir alguna frase y que brotaban sin cesar, como si alguien le estuviera obligando a abrazar con fuerza, golpeándola o apretándole el cuello en un acto de barbarie. La piel de Felipe se erizó tras escuchar esos ruidos angustiantes. Con la parte anterior de su mano derecha comenzó entonces a secar algo de sudor que le brotaba de la frente, a pesar de la sensación térmica del ambiente, inferior a 0 °C. El conserje del lugar no había prendido la calefacción, por lo cual se sentía el frío inclementemente del exterior. Sus pupilas estaban totalmente dilatadas, sus labios entreabiertos le habían secado la garganta. Las encías se le adherieron a la lengua, cuando intentó expulsar algunas gotas de saliva, inconscientemente.
Al ritmo de una música lenta, ella se fue abriendo la bata muy despacio, mientras su cabeza empezó a girar a un lado hacia el otro. Dejó ver su cuello espigado, largo, que se estiraba más todavía cuando iba dibujando con el perfil del rostro una curva imaginaria hasta detenerse del súbito y clavar fijamente la mirada enfrentando el cañón de luz, cuya intensidad disminuyó ese instante. Después de incorporarse un poco, doblando las piernas, desató pausadamente la tira de la prenda y con un simple movimiento, sin dejar de mirar al proyector, moviendo sus huesos hombros, permitió que la tela de esa seda, que la cubría parcialmente, se deslice descubriéndola entera. Enseguida crujió la butaca. El hombre abrió instintivamente las piernas e imaginó poseerla. Con sus dedos agarró fuertemente el frío metal donde descansaban los codos, y cuando en las manos de la actriz apareció una pequeña daga en la cual ella simuló hacerse el corte en la yugular, el asistente creyó enloquecer. En una pantalla gigante encendida al fondo de un gran tablado, alcanzó a mirarla claramente en ese acto de sufrimiento. De aquel esbelto cuello pareció emerger una gota de sangre, enseguida de un delgadísimo hilo rojo que empezó a recorrer esa bella epidermis, iniciando un lentísimo desplazamiento hasta llegar al pubis, donde se disolvió en medio de un gran enredo. Las filas estaban repletas. Eran las 10:45 de la noche y varios vagones habían arribado al mismo tiempo a todos los pisos de la gigantesca parada central. Viajeros de diferentes lugares llegaban apresurados, queriendo salir lo más pronto posible para alcanzar otros coches, rumbo a diversos destinos. Nadie utilizaba ya las autopistas desde hace varias semanas que habían cerrado completamente. Los informes del tiempo, emitidos cada 15 minutos por uno de los informativos locales, a través de esas televisiones ubicadas en diferentes ángulos de las salas de la terminal, aseguraban que, en breve, una nueva corriente de frío envolvería a una gran parte de ese sector del planeta, a pesar de las últimas noches despejadas. Además, los vientos empujaban forzosamente unos mantos grises que pronto oscurecerían el perímetro citadino. Los meteorólogos seguían estudiando los cambios de la atmósfera, alterada desde la última guerra ocurrida entre Oriente y Occidente, años atrás. Los gases exhalados por las tropas de ambas latitudes todavía se encontraban en el ambiente. Nadie quería recordar esos enfrentamientos. No obstante, ya vaticinarse una nueva confrontación. Las superpotencias tenían en su mira a las pocas reservas naturales extendidas en diferentes sitios del universo. Los pulmones restantes de la Tierra, únicos sitios donde se cosechaban alimentos. Apropiarse de oxígeno sería el próximo paso. Luego de que las guerras producidas para controlar el agua del orbe, nadie se imaginó que aquellas inhumanas escaramuzas producirían paradójicamente que el líquido vital llegara a congelarse complicando su uso. A él se le dificultó la visión. Los vientos que depositaron esos feroces rubarrones no corrieron más, pero ya con experiencia de haber visto tantos episodios similares, decidió retirarse de su mirador y volver a la cama. Más tarde fugarán, se dijo, tomando una raída cobija para colocarse alrededor de la espada. El cuerpo empezó a temblarle, aunque no lograba discernir si ello se producía por el hecho de sentirse rodeado de ese vaho nocivo o porque se cerraba el telón que lo mantenía vivo. Recordó entonces haberse olvidado de aceitar los dedos de esas manos, tan bien guardadas en el arca de cristal con las lucecillas prendidas. Debía introducir a través de la base de cada muñeca algunos milímetros de aceite especial y así otorgarles cierta movilidad. Al mismo tiempo, ejecutar esta acción debía animarlos doblándolos lentamente, procurando desplazarlos algunos grados desde la vertical en la cual se encontraban. Un trabajo muy delicado, ciertamente, que aun con la experiencia acumulada en ese tipo de tenerlos, era necesario llevarlo a cabo con mucha solvencia para no quebrarlos. Sin embargo, en poco tiempo más debería reemplazar esas manos a pesar de estar muy acostumbrado a ellas.
No iban a resistir muchas lubricaciones adicionales. No obstante, le fascinaba la textura áspera adquirida por esas con el pasar de los días. Las venas de la parte anterior de cada miembro se habían hinchado al extremo de parecer estallar. Las palmas, en cambio, guardaban cierta suavidad que también utilizaba cuando permanecía de pie, tras el ventanal. Los nudos asimismo habían endurecido, como pequeñas piedras que sobresalían de igual forma, otorgándoles un carácter más rígido. Estas eran razones suficientes para repetir el labor con sumo cuidado. Del mismo anaquel del baño tomó una jeringuilla y un frasco con aceite, mandándole a preparar de vez en cuando con el celador. Luego de destaparlo, aspiró el espeso líquido, llevándolo al tubillo en el último milímetro, cantidad suficiente para cada mano, para inyectar desde aquellas bases cerradas donde antes se doblaban las muñecas. El líquido ingresó con algo de dificultad, mayor que la última vez. Incluso una parte regresó manchándole la bata de algodón. Volvió su cabeza a la necesidad de pronto cambiarlas. No podía permanecer sin tenerlos unas a su lado. Sin embargo, cuando terminó de ingresar, la sustancia parecieron revivir. Pudo mover nuevamente los diminutos alambres. Consiguió formar nuevos ángulos desde las 10 verticales. Entonces repitió su ritual. Las acercó ávidamente a su pecho, y tras alar los dedos de cada mano al mismo tiempo, pudo sentir un ligero cosquilleo que pareció retroceder el tiempo. Aquella escena donde la mujer permaneció en un largo trance fue la única presenciada por el estudiante esa tarde. Tuvo mucha suerte porque se trataba del epílogo de la pieza, del punto máximo, del clímax de la puesta de escena, pues remitía al final de la vida de la mujer, de la misma actriz, que había decidido representar su propia muerte. Al concluir el último acto se produjo un gran apagón debido al congelamiento de un cableado de luz. Los ensayos se suspendieron entre tinieblas, y las pocas personas que se hallaban en el lugar lograron salir sin tropezones, salvo el único espectador que se chocó con uno de los escalones ubicado a la butaca donde estuvo sentado. Ese mal paso provocó un agudo chirrido cuando trató de asirse a uno de los asientos de la fila de atrás, cuyo espaldar crujió en el brusco empujón. Tuvo suerte en no ser escuchado. El ruido provocado por la salida de las otras personas opacó el suyo. El encargado de poner el sonido y el personal de utilería hablaban muy alto sobre la descarga que podía haber dañado los aparatos electrónicos, entre ellos el sistema de luz del gran plasma que reflejó ese padecer. Sin perder tiempo, el intruso se levantó, sacudió los bastos de su pantalón y se apresuró a salir de la misma portezuela donde ingresó. No quería perder de vista a la mujer, luego de haber hallado y visto en éxtasis disfrutando aquella humedad rojiza que acarició su intimidad en ese extraño juego siniestro y erótico. Se convenció que era la imagen tan buscada. Para volver a comprobarlo, no necesitaba mirarla nuevamente acostado sobre las tablas en ese monólogo absurdo, cargado de gritos incomprensibles. Aquel largo cuello hinchado, tras esa gruesa y sensual expresión, la provocaba agarrar entre sus manos, meterlo al interior de su círculo, formado por sus dedos, y apretarlo hasta sentir el placer absoluto de tocar su piel, de hacer florecer, aunque sea una sola hirviente gota de sangre para olerla, palpar su textura y apreciar la extraña tonalidad que solo él podía diferenciar. La esperó durante 10 minutos en la rampa, a pocos metros del pasillo lleno de mosaicos y motivos helénicos que lindaba en el vestíbulo por donde aseguró se tendría a salir para tomar el metro. Permaneció de espaldas al pasaje apoyando uno de los tornos cerca de la boletería. Él vestía un grueso abrigo gris, un gorro de lana negro, un par de guantes oscuros y una bufanda alrededor del cuello y parte de la quijada. Cuando vio salir a la mujer, casi de reojo, también abrigado con un sobretodo, nuevamente su corazón se aceleró. En breve, pasó un vagón rumbo a la estación central, y casi sintiendo esas delicadas espaldas iluminadas hace poco por el potente foco, la siguió muy de cerca sin dejar que nadie se interponga entre ella y él, disimulando, fingiendo mirar los monitores, también ubicados dentro del transporte. Cuando ella miraba uno u otro costado, estaba dispuesto a seguirla hasta donde fuera posible.
Así continuó por el mismo pasillo que la mujer tomó con presura cuando le llegó al sitio el cambio de trenes. Pensó que la actriz cambiaría de línea para ir a su morada. No había olvidado la zona 95, donde seguramente ella vivía. Además, era bastante tarde, motivo por el cual se imaginó que iría a su casa a descansar. En menos de un minuto llegaron hasta uno de los ascensores panorámicos que llevaban a los diferentes niveles de la estación. Al ingresar, ella pulsó el botón para descender hasta el piso más bajo donde estaría el último subsuelo o tal vez el primero para muchos. No era la ruta de él, por supuesto. Para retornar a su vivienda, Felipe debía bajarse varios niveles antes, pero no iba a detenerse en ese momento. A pesar de la existencia de más personas al interior del elevador, sintió otra vez el deseo de estirar los brazos, tomarla del cuello y sentir el latido de sus venas. Pero eso se contuvo. Se hizo el desentendido consigo mismo y miró a través de las paredes transparentes de la caja que descendía muy lentamente, sostenido por unas gruesas cadenas. Por instantes observó en cada piso los trenes circulando en diferentes sentidos, surgiendo de oscuros túneles e internándose en otros similares apenas iluminados por unas luces rojas y verdes que llevaban en la parte frontal y posterior. Al llegar a una de las garitas en la zona 95, la actriz sacó un bolso, una tarjeta plástica transparente sin color, ni letras ni nombre, apenas con un número de identificación y una delgada banda magnética. La llave para abrir la puerta de ingreso del conjunto de torres donde residía. Cada morador tenía, por supuesto, un código para acceder a esas mini ciudades de concreto bajo las cuales se detenía el metro, luego de tantos cruces y rutas circulares entre los anchísimos pilares de aquellas moles de cemento y acero que parecían llegar al corazón de la tierra. Quienes no vivían allí podían ingresar al sector, hasta la misma entrada de los edificios, pero no pasar a su interior salvo, claro está. Si entraban con alguien más portador del plástico magnético, tenían la opción de tomar otros pasillos y enlazarse en el exterior, y con el pavimento con algunas plazas y parques públicos. Esta línea del tren, que se bifurcaba en ciertos sectores conectándose con otros vagones, era la más veloz y casi no paraba en las estaciones de casco central metropolitano, pues debía de recorrer distancias muy largas. Por ello, solo recogía pasajeros en algunos puntos estratégicos de la ciudad, en algunos de los miles vértices del gran mapa urbano. De todas formas, Felipe decidió arriesgarse. Conocía la posibilidad de seguirla hasta un lugar exacto. No obstante, pensó que por lo menos se percataría de la torre al cual entraría. En efecto, luego de verla atravesar una ancha puerta y mirarla acercarse a una de las muelas de cemento y acero, no tuvo más remedio que dirigirse hacia afuera en medio de una noche demasiado oscura y peligrosa como para alejarse demasiado de la estación. Las miles de luces prendidas en tantos bloques de hormigón de su alrededor eran su única guía, como finalidad de faros que lo orientaba de alguna manera si se alejaba de ellas. Se alejaba también de la parada y sus distintas garitas de acceso. Aunque portaba otro mapa con esos datos, podía perderse porque las identificaciones conformaban interminables hileras en diferentes sentidos, entrecruzándose y construyendo singulares laberintos que podrían atrapar a cualquiera. Caminar por la calzada era muy difícil. Habían caído enormes bloques de hielo que cubrieran aceras, calles, avenidas y autopistas. Se sintió mareado. Demasiadas luces apretaban sus ojos, fijo en el conjunto de una morada actriz. Sintió temor, angustia, un cierto pánico. Ese pánico se apoderó de su cuerpo. Impotencia, furia. No podía más. Debía establecer un límite. Hallar una solución. De repente, su mirada dio un giro violento al sentir que las luminarias de la calle se estaban opacando todavía más cuando una nueva capa de niebla se precipitó de súbito, como si los dedos de una gigantesca mano estuvieran girando una perilla para dejarlo en tinieblas. De su mente solo brotaba la respuesta, calidez, ese cuello estilizado, siendo atrapado por sus manos que, segundos antes, había guardado en los bolsillos del pantalón, queriendo esconder sus deseos más brutales, sus deseos más siniestros, sus más puros y auténticos deseos.
Lo hace un poco de dificultad. Con sus índice y pulgar de la mano derecha tira de los finos y potentes filamentos insertados en cada uno de esos dedos muertos, de uno en uno. Cuando consigue moverlos, los acerca hasta su rostro desfigurado, dejándose rozar por esas yemas más curtidas, y retorna muy cerca del vidrio opaco de la habitación. Ella se encuentra allí, una vez más. Está tirada sobre la cama y vestida apenas con una blusa transparente que le cubre hasta la parte de los muslos. De espaldas se encuentra con un libro en la mano. Por instantes levanta sus largas piernas formando varios ángulos y deshaciéndolos enseguida. A veces se recuesta de un lado ubicándose en posición fetal, dejándole al descubierto unas nalgas que forman órbitas casi perfectas. Entre las mantas se enredan sutilmente, se da la vuelta, abre los botones de la prenda y toca sus pezones. Primero los agarra con las 5 yemas de los dedos juntos y luego abriendo totalmente la palma de la mano. Frota hasta endurecerlos y erigirlos. Utiliza las 2 manos, las 2 palmas, los 10 dedos, con sus yemas juntas. Se masajea y aprieta ambos senos a la misma vez. Cierra los ojos, saca la lengua humedeciendo los labios casi sin color y sonríe con mucho placer, como si una presencia invisible estuviera encima de ella, poseyéndola. Parecería estar ensayando para otra obra de teatro, o quizás se imaginaba en la escena de alguna película muy intensa. De nuevo gira el cuerpo y se muestra una fina espalda tonificada. Ahora separa las piernas. Esos movimientos le han dejado plenamente desnuda. Las mangas de la blusa cuelgan de un costado del lecho hasta topar un tapiz que cubre la superficie de la recámara. Entonces, abre los brazos hasta alcanzar los extremos del respaldar de la cama y agarrarlos impetuosamente, formando otra vez una cruz. Sus caderas empiezan a moverse con frenesí, locura. Nadie está sobre ella, pero es como si un ser incorpóreo en verdad la estuviera conduciendo una pasión desenfrenada al mismo tiempo. Cruzando la calle, él vuelve a tirar a otro de los dedos juntándole sus tetillas y desplazándolo a lo largo del medio del cuerpo desnudo. Quisiera enloquecer, pero no es posible. Sus ojos no pueden mirar más. Le hace daño, le sabe porque sigue mirando, haciendo que ese dedo tieso le recorra una gran parte del tórax. Su cabeza da vueltas. Un mareo pasajero se apodera de él hasta hacerlo tambalear. Comienza a sudar, o por lo menos cree hacerlo. Mientras su vecina también suda y su extasia al compás de una acalorada ilusión que continúa encendiéndola hasta una máxima fugosidad. Ella lo hace con ganas, con mayor deseo, intentando llegar al clímax, anhelando una total excitación, alcanzando un cima donde, sin embargo, no se encuentra nadie. Es solo una quimera, puro deseo. Vacía y solitaria se halla en aquel lugar el cual finalmente llegó. Él también quisiera alcanzar el final del dependiente, pero es imposible, a pesar de haber tomado las 2 manos para desplazarlas por todas las paredes irregulares de su físico, ya no solo por el torso, por aquellas zonas donde alguna vez alguien lo acarició y le hizo sentir algo. Un algo que ya no puede sentir con palabras, sensaciones ya anuladas, borradas de su lenguaje. Mas no le importa ser resistente. Viéndola de esa manera, insiste en tocarse con aquellas manos sin vida, queriéndolas sentirlas suaves, cálidas, fraternas, imposible. Están muertas. Sin embargo, una vez más insiste apretándolos con brusquedad sobre el cuerpo, tratando de sentir aunque sea dolor, de hacerse daño, o lo uno o lo otro, sentir, solo eso espera. Ni siquiera le importa volver a tirar de esos hilos alambrados insertados por él mismo con tanto cuidado cuando los anuló entre el filo de cada uña y cada yema para que no se desprendieran al ser tensados con rudeza, ansiedad, con locura. Y así, tras tanto delirio, solo le resta dejar esas manos en el cofre y mirarlas, rogar que no se le caigan también las pupilas, que sus cuencas no queden vacías, que sus párpados le sigan sosteniendo, aun cuando creen que sí siguen allí, de pie. Tembloroso e impotente detrás de ese sucio vidrio, pueden en un instante trágico y maldito salir expulsadas violentamente y quedar estampadas destrozados sobre una superficie mugrienta. Deformado espejo perverso e infame, que quisiera obscurecer algún día, y así quedar para siempre en tinieblas, libre al fin.
Felipe estaba nervioso, no por el carácter ambiental o las futuras guerras. Su frente humedecida despedía pequeñas gotas de sudor que desaparecían al resbalar por su barbilla y toparle el filo de la camisa. Dando fe de una gran preocupación, esta vez el viaje se le hizo muy largo. Desde la última salida del teatro de la ópera, siguiendo los pasos de la bella actriz, empezó a tener palpitaciones más intensas. Ese espigado cuerpo le tenía cada vez más inquieto e inseguro. La noche anterior se quedó despierto cavilando cómo hacer para sacarle aquella fuente rojiza hasta hacerla correr sobre esa piel, sin prisa, formando una línea recta, ondulada, tal vez oblicua rumbo a la intimidad, pero sin dejarla disolver, sino recogerla, poco a poco, en un recipiente cuya tapa le asegure no regar ni una sola gota cuando tome el ferrocarril de la vuelta a casa. Se figuró a sí mismo almacenar el líquido en copas transparentes o botellas de vidrio oscuro, como antes, recordó. Estaba de nuevo, como la primera vez, casi al alcance de su mano. A pesar de que la multitud existe de su alrededor, en los andenes y al interior de los vagones y del ascensor le impedían llevar a cabo sus intenciones, también le ayudaban de alguna forma a ocultarse. Sobre todo mientras no tuviese un plan perfecto, ello lo hacía reflexionar. Pensó en la urgencia de hallar el lugar donde coincidieran solo ella y él. Podía ser el teatro, esperar la salida de la poca gente que la acompañaba a los ensayos, a lo mejor cogerla por detrás, taparle la boca, envolverle entre los largos cortinajes del escenario, dormirla con alguna sustancia, drogarla, pero era complicado. El centinela del lugar la dejaba en la puerta de la salida y estaba pendiente de sus movimientos hasta el final cada jornada, pues era el encargado de apagar las luces y cuidar que nadie permanezca al interior de los sitios de los ensayos. El hombre vivía allí y estaba al tanto de todos los hechos. Su departamento tampoco era una buena opción. ¿Cómo llevarla? Primero debía aproximarse con algún pretexto, lograr algún acercamiento, ganarse su confianza y entonces realizar cualquier intento. Era muy difícil, pero de todas formas, no estaba dispuesto a dejar pasar demasiados días. ¿Cómo se acercaría? ¿Cuál sería el mejor pretexto? Su timidez no se lo permitía. Siempre fue muy reservado. Jamás se había establecido vínculos profundos con nadie. ¿Sería posible conseguir lo que anhelaba antes del debut? Después de los largos periplos, cuando caminó tantos días hasta dar con ella, había vuelto a navegar en internet con el fin de verificar si los organizadores de espectáculo decidieron cuándo sería el día de la presentación de la pieza. Y aunque no halló lo que le esperaba, encontró una explicación muy detallada sobre la puesta en escena. El dramaturgo había creado un guión basado en la vida de la propia actriz. Tras tantos años de vida en escena, al parecer muy dramática, lleno de consentidos ambigüedades y bastante melancólica. Con esos elementos la historia se perfilaba muy interesante. Al seguir investigando, descubrió algo muy escalabroso que paradójicamente podía ayudarla en aquella demencial empresa montada alrededor de ese racismo tipo sanguíneo. En el estreno y única función prevista, algo bastante inusual en aquel clásico teatro donde las óperas se mantenían durante las largas temporadas, la protagonista debía hacerse un corte real en el cuello al finalizar la historia. Es decir, en el momento cumbre, la muerte. El director estaba empecinado en mezclar lo real con la fantasía. Por tal motivo, habló con Soledad para que ese instante se constituya en la escena más conmovedora y fuerte que nunca antes presentaba en alguna obra. Quería horrorizar a los espectadores, hacerlos presenciar una pieza sin precedentes, permanecer en la memoria de la metrópoli por mucho tiempo, que se hable de ella, que los críticos se queden en la boca abierta sin saber qué decir o escribir. Por supuesto, que la herida ejecutada por ella misma debía ser muy leve. Únicamente se agrandaría gracias al enorme plasma que transmitiría la obra simultáneamente, pues un acercamiento de cámara se encargaría de hacer más espectacular el momento. Esta fue la razón por la cual Soledad acudió al instituto para identificar su tipo de sangre. Era fundamental el tener todo bajo control, por si acaso se requiriera llevar a un hospital para realizarle alguna transfusión. Aún con esa emoción sentida en los ensayos, Felipe tenía miedo de que esa noche una hemorragia imparable de sangre de la actriz. Cuando se enteró
del final de la pieza, reconoció que los ensayos eran perfectos, porque en verdad daba la impresión de que Soledad llegaba a lastimarse. Los movimientos realizados en aquel epílogo eran los más recurrentes. El director les orientaba cómo ejecutar cada movimiento antes del corte, de tal suerte que el día para el estreno no se produjera ninguna sorpresa. Para esa noche, el cuchillo debía estar muy afilado. Al mínimo contacto con la piel, se produciría la anhelada lastimadura. Tanto el director como la mujer habían preguntado a varios médicos sobre el lugar ideal del tejido venoso, con menos probabilidad de hemorragia. Este hecho constituía uno de los aspectos más difíciles de solucionar: realizar el corte perfecto, sin desviarse. La precisión era fundamental. Esta parte de la pieza se repetiría tan insiduamente, razón por la cual no se sabía nada sobre el día del estreno. Definitivamente, Felipe llegó a la conclusión, como tantas veces habían visto en el cine, en la televisión o leído en algunos libros de literatura policial, que la mejor forma de detenerla era siguiéndola hasta su departamento. Un lugar común, se dijo. Sí, un cliché literario. Pero ¿qué importa? ¿Qué importancia tiene? Se repitió. Al final de cuentas, siempre fue mi primera opción. Todos quienes han querido conseguir algo por una mujer le han seguido hasta su morada. ¿Por qué cambiar la estrategia? Nada nuevo. A todos les ha dado resultado, musitó. Conseguir una tarjeta con un código específico parece acceder a la masa de bloques de concreto y luego al lugar donde seguramente residía era así su siguiente paso entonces. Si continuaba llegando a esa zona, como cualquier visitante, debía volver a tomar el pasaje hacia el exterior o tomar el tren de vuelta. ¿Cómo iba a encontrar su apartamento entre tantos miles? Seguirla. Seguirla era la solución. Atravesar la mámpara subterránea de alguna manera y buscarla o olfatearla como un perro celoso, ansioso, terrible, sediento. No ha querido levantarse esta vez, a pesar de la motivación que lo tiene entrando y saliendo de los vagones. Siente que su cuerpo tieso, incapaz de moverlo, como si una voz interna le ordenara quedarse allí, sobre la cama, encerrado entre esas cuatro paredes que ya han absorbido bien las distintas tonalidades rojizas. Quiere seguir durmiendo y no volver a sentir aquella presión del mundo sobre sí. Ese encierro fantasmal e imaginario que le quita el aire conduciéndolo a un espacio siniestro, un vacío en el que reina la muerte, a un lugar negro y oscuro, aunque desea verse bien todo el tiempo y seducir de alguna manera a su posible víctima. Ha dejado que se le formen unas profundas ojeras grises, como un par de puñetazos estampados por la vida, que solo se le quitarán saliendo de aquel maniático estado producto de sus obsesiones. Por momentos, ojea el lugar en el cual se encuentra expulsando un par de lágrimas que sorbe al llegar de los labios. Duerme, sueña, y tiene pesadillas, a pesar de no recordarlas siempre con detalle. No obstante, también allí, en esos espacios inconscientes, se percibe encerrado, al interior de un hueco, una celda, un cascarón, de una jaula, entre vísceras y líquidos. Han llegado nuevas manos. Me di cuenta porque una de ellas, la derecha, topaba con cierto recelo el pasamano, como si quisiera ocultarlo o tuviera miedo de algo dañino o lastimero se hubiese pegado en la superficie de éste. Así fue mientras aquel hombre ascendía los pisos que logró mirar desde acá. Luego, cuando llegó uno de los descansos de la escalera, alcancé a ver sus dos manos totalmente. Allí se detuvo y miró fijamente hacia los pisos superiores. Entonces confirmé que nunca había visto esas manos foráneas. La porosidad era desconocida, aunque se me parecía mucho a los otros. Tenía algo diferente. Me agradaron. Siguieron su camino piso por piso, sin prisa. En ocasiones, el poseedor de ellas caminaba hasta el fondo de algún pasillo y topaba las puertas, acercando a ellas una de sus orejas, tratando al parecer de escuchar un sonido o algún ruido. También cogía las cerraduras con mucha cautela. A veces sobreponía una mano a la otra, ascendiendo tensión en las muñecas al presionar los cerrojos. Era claro que ese individuo, en su ascenso por los escalones, quería ingresar a alguno de los departamentos. Pero también se veía que no tenía un destino fijo. Parecía que cualquier puerta posible de abrirse fuera útil para sus propósitos.
Algunos pisos más arriba se dio cuenta igualmente de la existencia de otras puertas más pequeñas, que no pertenecían a ningún departamento. Podían ser botaderos de basura o bodegas. No les puso atención y siguió en marcha acelerando el paso al subir el interminable graderío. Percibí que mientras ascendía con mayor prisa las escaleras se tomaban más tiempo en recorrer los pasajes del edificio, y los pequeños recovecos que posiblemente había en cada nivel, su presencia desaparecía momentáneamente, lo cual me hizo suponer existencia de estos espacios. A veces regresaba a ver sus costados, como si alguien estuviese subiendo, bajando o caminando muy cerca. También se acercó a una de las ventanas desde la cual podía mirar el edificio donde vivo y recorrió con cierta insistencia el largo de la construcción. Durante unos segundos creía que posó su mirada sobre la mía. No obstante, se dio la vuelta inesperadamente queriendo ocultarse en algún lugar. Pensé que mi mirada no la había hecho retroceder o intimidado, pero no se percató de mi presencia. Era imposible. Distaba muy lejos y no contaba con unos binoculares como los míos. Más bien, pareció que quiso esconderlos de alguien. Así estuvo durante varios minutos, pero no pasó nada. No hubo nadie. Con seguridad solo escuchó algún ruido pasajero, de esos que se oyen en las viejas construcciones. Fueron únicamente momentos de paranoia que le sobrevenían porque el edificio estaba aparentemente vacío. No se veía ninguna otra persona. Daba la impresión de que todos los inquilinos hubieran mudado de repente, dejando una estela de soledad y silencio por doquier. Sin embargo, era la hora de la cual ellos permanecían fuera realizando sus actividades cotidianas. Yo sabía que un día ordinario como este apenas vislumbraba movimientos humanos. Solamente varias mascotas se paseaban por los pequeños inmuebles. Algunos gatos se veían junto a las ventanas y los perros caminaban perezosamente. También se miraba pájaros encerrados en las jaulas, extendiendo sus alas y encerrándolas. Mientras tanto, el viento huracando hacía que los árboles chocaran contra los postes y el cableado de luz. El dueño de aquellas manos podía ser algún ladrón, delincuente, un raptor detrás de una víctima o alguien buscando a alguien desesperadamente. Quizás un amante enfermo. No me cabía la menor duda. Sus pasos vacilantes, su cuerpo tan alerta a correr o refugiarse, la cabeza apoyada en muchas puertas, su mirada angustiosa, buscando afanosamente un lugar, un acceso, un cerrojo fácil de abrir, sus ojos tratando de robar un poco de luz exterior que le ayudaran a la posible indagación. Transcurrido cerca de 2 horas desde su ingreso al edificio, apenas había podido subir unos 30 pisos. Qué vulnerable se veía desde mi ventana. Me sentía como un dios mirándolo todo, con el poder de hacerlo parar y luego obligarlo a seguir más rápido para ver hasta dónde alcanzaba su voluntad. Eran demasiados pisos como para no ser ubicado por alguien en algún momento, sino al subir, al bajar cualquiera lo podía atrapar. Cualquiera podría percibir su pánico o su delirio de la persecución, acrecentado con el pasar de las horas. Sus largas manos seguían palpeando la textura de las puertas, así como las paredes. Cuando estuvo casi al mismo nivel del piso, observé sus ojos ansiosos y enrojecidos, siendo presa de una exaltación sin control. Me fijé una vez más en la parte posterior de sus manos. Me gustaron más todavía. Las venas bien pronunciadas y los poros abiertos. Tuve el deseo de seguir siendo Dios, de tenerlo para siempre allí frente a mi ventana, para alisar sus manos y estirarme atravesando a través de las paredes para agarrarlas y sentirlas. Ser como antes había deseado, elástico. Pero él siguió avanzando, no miró hacia afuera. No se percató de que alguien seguía sus pasos con obsesión. Torpemente tiró con su espada una maceta, cuyo dueño afanado regaba todos los días tratando de revivir el raquítico tallo de la planta, casi muerta. De inmediato, corrió hasta parar 3 pisos más arriba. Sin embargo, las puertas que no fueron percibidas por sus manos no se abrieron ante el ruido provocado, seguramente por la caída de la cerámica, cuyos trozos parecían sobre una gran parte de la baldosa. Pueden verlo en el relleno agarrado del pasamano, en uno de los recodos con la cabeza girando de un lado hacia el otro, esforzándose por escuchar algo. La avisté más perseguido que antes. Miré su expresión casi de terror, que empalideció en un santiamén su piel mate.
Tras ese día de agónica lucha contra sus terrores, se incorporó y lavó el rodillo enrojecido. Le dejó junto al fregadero una espera de volver a humedecerlo. Wow. Wow, wow, wow. Este episodio realmente estuvo lleno de mucha emoción. Cada vez más claro el panorama, ahora tenemos clarísimo el objetivo del personaje principal. Una obsesión bastante fuerte. Hay partes en las que el autor, hablamos de Pedro Artieda, describe demasiado explícito. Se podría decir que de una manera genial, extraordinaria, la parte de que habla cuando espía a las mujeres. El detalle con el que explica, y tomando en cuenta que un autor casi que no se puede inventar, sino que tuvo que haber vivido y lo plasma en los libros, da a entender, al menos en mi opinión, muchas cosas. Y no lo digo a forma de crítica, sino a forma de admiración, cómo logra hacer que te incorpores en la historia. Ahora te pone en una situación te nubla un poco la mente cuando ya entra el edificio, tener tantos pensamientos, estar tan enfocado en algo que te dispersas en lo demás, son sensaciones que se transmiten y en realidad hacen una gran diferencia, y estoy muy impactado con esta obra. Creo que es una obra bastante buena. Sí, no tengo mucho más que agregar porque ya mismo voy a grabar la siguiente parte del audiolibro, porque en realidad está muy bueno. Y no tengo más que agregar hasta antes del final. Nos quedan ya poco menos de 20 páginas para acabar el libro. Y estoy muy emocionado. Gracias por acompañarme en esta travesía. Y nos vemos en el siguiente episodio con la última pared roja de voces subversivas. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio.